Buenos días, estamos con Óscar Botinelli, politólogo uruguayo, especialista en elecciones, y venimos a hablar en el contexto de los 100 años del nacimiento de Vivian Trías. Sabemos que Botinelli estuvo como secretario de Sereñi y en la bancada del Frente en el Parlamento, contacto con Vivian Trías. Entonces nos gustaría, Óscar, si nos puede hablar de lo que significó, lo que fue Trías y cómo usted tuvo contacto con él. Bueno, buenas noches a todos, ¿no? La coordinación parlamentaria del Frente Amplio, que hoy la ejercen los propios legisladores, en aquella época, cuando la primera legislatura elegida del Frente Amplio, que es producto de la elección del 71, breve legislatura, porque va del 15 de febrero del 72 al golpe de Estado, no llegó al año y medio, tenía un grupo coordinador que era una figura, una cabeza, por cada uno de los 5 corrientes o listas que tenía el Frente Amplio en aquel momento, y ese grupo coordinador lo presidía, digamos, el general Sereñi. Yo actuaba a nombre de él, es decir, la coordinación efectiva la realizaba yo en las 2 cámaras, más en la Cámara de Diputados, que en las senadores había una distancia, yo era muy joven, entre el rol, la figura que eran los senadores y yo. Entonces, en lo cotidiano estaba, cuando el tema era un poco picante, le decía Sereñi, acá interviene usted directamente. Y bueno, y los 5 eran 3 cabezas de listas con varios diputados: Jaime Pérez de la 1001, Daniel Sosa Díaz de la 808 PDC y Juan Chenlo de Patria Grande, 4190, es decir, Unión Popular y Movimiento de Acción Nacionalista. Y luego los 2 diputados, llamémosles uninominales, que era Vivian Trías, el único diputado de la 90, y Hugo Batalla, el único diputado de la 99. Por lo cual muchas veces la coordinación no era de 6, sino de 4, porque al Batalla y Trías ser los únicos, estaban en todos lados. Tenía que ir a la reunión de la coordinación y a una comisión y a otra, ¿no? Pero eso me significó que, sobre todo ese periodo, que fueron poco más de 16 meses, un contacto cotidiano con Vivian Trías, lo que implica desde discusiones políticas, de mezcla de discusiones, conversaciones de boliche y análisis teórico, filosófico, mientras pasa el rato, y a veces mucho más como a fuerza y más entusiasta que los formales, ¿no? Y entonces me implicó tener un contacto, repito, corto pero muy intenso, con el gordo Trías, como le decíamos, y sobre eso hay una anécdota que quiero rescatar, porque refleja un poco la personalidad de Trías. Había un ataque a Vivian Trías, no ubico exacto, bueno, fue en el 72, principio del 73, que lo acusaron de violar la laicidad en sus clases. Fue un ataque que creo que tuvo además mucha difusión pública a nivel de Canelones, sobre todo de Las Piedras. Hubo algún diputado, lo que se llamaba en ese momento la Unión Nacional Reeleccionista, el pachequismo, que fue el que más embistió contra Trías, acusándolo de adoctrinar en clase, ¿no? Y de esto 2 cosas. Una, un concepto que me golpeó bastante, la definición de laicidad en la docencia que hizo Trías. Me acuerdo sentado él en la banca, en la primera fila, con su cuerpo y su vozarrón, diciendo: ¿qué es laicidad? Laicidad es respeto al alumno. Fue tan fuerte la definición, que uno diría: no, la laicidad implica, toda esa definición es larga, y es respeto al alumno. Fue una cosa que me quedó de por vida esa definición. Y lo otro, en esa misma sesión, estábamos parados, me acuerdo,
3 o 4. Uno era Óscar Brusquera, el redactor de Marcha, abogado y diputado por el 808. Él no era del PDC, pero un independiente aliado al PDC, y fue uno de los promotores de las primeras firmas que tuvo una declaración que se publica en Marcha, el semanario Marcha, el 7 de octubre del 70, de apoyo a la formación de un Frente Amplio, ¿no? Las cabezas más visibles fueron Julio Castro, el general Arturo Baliñas, y Óscar Brusquera. Y Brusquera, medio riéndose, dice: ¿pero qué van a acusar de violar la laicidad al Gordo? Si es hasta ingenuo, no se le ocurre decir nada que pueda influir al alumno, ¿no? Y entonces, y era verdad, Trías, con esas convicciones sólidas, firmes, elaboradas que tenía, sin embargo, cuando dialogaba, él lo presentaba como una posición, no como la verdad revelada, con gran respeto a la gente. Y Brusquera decía: eso está ingenuo en esa forma. Dice: al final todos tratamos de algo poner. Dice: Vivian no, decía, ¿no? Y realmente marca esa idea de una persona que además tenía un sentido, uno diría, como religioso del papel del docente y su relación con el alumno, ¿no? Ese concepto del respeto al alumno. Dejando de lado estas anécdotas y este trato personal, lo que voy a decir es bastante obvio, en cuanto que la generación que yo pertenezco, la generación que en los años 60 es impactada por muchas cosas, generaciones muy discutidoras. Para empezar, los 60 son años muy fuertes en Uruguay, pero además muy fuertes en Occidente. En una época que Uruguay estaba muy ligado desde el punto de vista intelectual a Francia, bueno, lo que fue el mayo del 68, que repercute también aquí, y todas las discusiones, porque el mayo del 68 iba desde lo político, más en cuanto a sistemas sociales, a el tema, de alguna manera, la liberación femenina. Es muy importante el mayo del 68, ¿no? Hay un antes y un después, tanto el francés como el norteamericano, que se mezcla ahí con las protestas contra la guerra en Vietnam. Y también desde el punto de vista de la discusión de las sociedades, que eso se veía en Europa, acá todavía no, el avance del consumismo, el comienzo del consumismo, que generaba también toda una polémica y un rechazo de los jóvenes a ese mundo atrás de lo material y lo consumista. Entonces, en medio de una generación que vivíamos en discusión tras discusión, había un lugar sagrado que era el Café Sorocabana de la Plaza Libertad, donde uno se pasaba toda la madrugada con un café o dos cuando estaba rico de dinero, digo. O sea, había mucho dinero, se tomaba 2 cafés en 6 horas. Un café muy aguado además era, y todo el mundo lleno de libros, todos los asientos llenos de libros del semanario Marcha. Bueno, y ahí el aporte de Trías en 2 aspectos absolutamente interrelacionados. Uno en lo histórico, o en la historiografía, que es el surgimiento, digamos, uno de los precursores, para no dejar nadie de costado, en Uruguay, de lo que se llamó el revisionismo histórico marxista, o dicho de otra manera, el revisionismo histórico desde una perspectiva marxista. Es decir, el revisionismo histórico es una visión muy cuestionadora de las historias oficiales, sobre todo como un elemento central de la Guerra Grande en Uruguay y su correlato del otro lado del Plata, la contienda federales unitarios, que fue lo que se puede llamar el revisionismo nacionalista, bueno, una figura política cumbre en el revisionismo fue Luis Alberto de Herrera. Y aparecían en los 60 pensadores, historiadores, ahí el nombre de Alberto Metol Ferré es muy fuerte,
en el tema de ese revisionismo nacionalista, digamos. Y aparece Trías, bueno, Carlos Machado, como ya en el plano más de historiador que de activista político, en Argentina con perspectivas distintas, Jorge Abelardo Ramos. Lo que es ver desde otra perspectiva, incorporando todas las categorías y la reflexión marxista a esa revisión de lo que fueron las luchas de todo el siglo XIX como un elemento central, que va también, abarca parte del siglo XX, pero la discusión central, uno diría, como elemento clave, la Guerra Grande, ¿no? La guerra de la defensa de Montevideo, defendida por las posturas más liberales, ahí aparece como una figura clave Giuseppe Garibaldi, y la visión del otro ángulo, que tenía muchos componentes de hispanista, que en el caso Uruguay la figura clave el Oribe, ¿no? El brigadier general Manuel Oribe, y bueno, de algún lado los colorados de un lado, los blancos del otro, en el nivel argentino los unitarios y federales, ¿no? Y la visión de otros, de muchos políticos e historiadores sobre esa guerra, como, bueno, se puede ubicar a Sarmiento o a Bartolomé Mitre de una postura liberal, y en Argentina, en el revisionismo nacionalista, desde el ángulo histórico, figura sin duda una figura de alto relieve, de alto perfil, fue José María Rosa, un hombre que tuvo además, él venía muy seguido al Uruguay, incluso participó en muchos programas de televisión discutiendo el tema del revisionismo histórico, la Guerra Grande, del gobierno de la defensa, del gobierno del Cerrito, e iba asiduamente también a Punta del Este, donde se hacían muchas peñas histórico-literarias. Y entonces la figura de Trías es muy importante en esa discusión. Bueno, la guerra del Paraguay también es otro elemento. Yo decía la Guerra Grande y la guerra del Paraguay, ¿no? La guerra de la Triple Alianza, o si se quiere, la visión revisionista, que la guerra empieza siendo la guerra de la doble alianza del Imperio Brasil y la Argentina de Mitre, que producen, apuntalan la cruzada libertadora de Venancio Flores, el derrocamiento del gobierno originalmente de Berro, bueno, de Atanasio Cruz Aguirre y Tomás Villalba, y de ahí sale la Triple Alianza contra Paraguay y termina el 1 de marzo de 1870 con la muerte de Vicente Solano López, ¿no? Y ese era otro tema también de fuerte polémica. Imbricado con esta visión del revisionismo histórico de concepción o de raíz, de raigambre marxista, la construcción del concepto de socialismo nacional, que es un elemento sacudidor en la izquierda uruguaya, no solo en la uruguaya, ¿no? Pero digo, en la uruguaya, en la medida que la izquierda, y sobre todo la izquierda cuyo origen es el marxismo, el pensamiento europeo, las internacionales obreras, ¿no? Del último tercio del siglo XIX, y ahí aparece donde la discusión iba mucho más entre un marxismo más clásico, más duro, y una visión más socialdemócrata, y aparece esta visión de socialismo nacional, donde introduce otro tipo de categorías analíticas y de confrontación de clases, o de categorías de clases, diferentes a la que supuso la construcción del socialismo europeo marxista en función de la estructura productiva de la Europa en la revolución industrial del último tercio o la última mitad del siglo XIX. Ya el socialismo nacional incorporando lo que era el papel de los imperios, de los capitales, del subdesarrollo,
de los países agroexportadores, de producciones esencialmente primarias, en proceso de temprana industrialización, donde jugaba otro tipo de categorías y siguió jugando durante un siglo. Estamos hablando precisamente que estamos hacia los últimos años de los 60 y los comienzos del 70, es decir, estamos justamente al siglo de lo que fueron las internacionales obreras, por lo tanto son la visión de dos siglos distintos, en dos partes distintas del mundo, en dos etapas de los procesos productivos diferentes, ¿no? Entonces, me parece muy importante rescatar, en la vida y en el pensamiento de toda persona de relieve, hay muchas cosas, sin duda, pero siempre hay algunas que dice, esto es lo que identifica y queda, esa semilla que es la que cuando uno se habla de una persona dice, eso, ¿no? Bueno, eso es ese revisionismo de impronta marxista y ese concepto de socialismo nacional, ¿no? Botinelli, quería preguntarle específicamente sobre el tema de socialismo nacional. Pareciera haber como una contradicción. Socialismo se supone que es internacionalista y el aditivo de nacional da como una sospecha relacionado más hacia una cuestión capaz que hispanista, como había dicho antes, o nacionalista en el peor sentido de la palabra. ¿Cómo es esta combinación de socialismo nacional? Bueno, a ver, en primer lugar, los términos a veces se confunden mucho. Internacionalismo puede ir desde una posición muy fuerte que niega la existencia de las patrias, digamos, mi patria es el mundo, a considerar que existen los países, las sociedades que son diferentes, que tienen diferentes contradicciones, no solo económicas, no solo de clases, valores distintos, y que el internacionalismo implica el entendimiento de esas distintas culturas y sociedades y la solidaridad, digamos, entre la sociedad o sectores de la sociedad o entre los pueblos, ¿no? Es decir, esta visión de internacionalismo no es necesariamente contradictoria con lo nacional. Lo nacional, hay un viejo discusión sobre el tema nacionalismo, que en primer lugar es diferente el nacionalismo cuando se está hablando de grandes potencias, de países que pueden tener proyección imperial, que el nacionalismo de los países o pequeños o débiles, porque los países pueden ser grandes, incluso ahora en la actualidad que ya las poblaciones son muy grandes, pueden ser decenas de millones y ser países débiles. Y ahí los nacionalismos normalmente tienden a ser defensivos. A veces, bueno, hay nacionalismos que con un chauvinismo que lleva a la xenofobia, que ya dejan de ser defensivos. Pero los nacionalismos tienen muchas facetas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista hay que ver qué contenido se le da, no solo la etiqueta, ¿no? El planteo, quizás es discutible la palabra socialismo nacional, sobre todo referido a un país del tamaño de Uruguay. Es verdad que Uruguay tiene muchas singularidades que lo hacen igual pero distinto a países de la región o sociedades de la región. Pero uno piensa que el socialismo nacional, más que está referido exclusivamente al perímetro de Bella Unión a las costas de Rocha y de Colonia a Río Branco, más con un concepto más amplio, un poco lo que Metol Ferré le gustaba hablar de la región de los ríos, las cuencas de los ríos, ¿no? Como que toda una región que confluye en el Plata, que las nacientes del Uruguay, del Paraguay, del Paraná, que construye
un conjunto de sociedades con sus diversidades, con sus contradicciones, y que, bueno, un poco lo nacional más aplicado a ese conjunto que a un territorio específico. Digo, si se llega a la caricatura nacional, quiere decir que es antibrasilero y antiargentino. Bueno, no es por ahí que va la cosa, es algo mucho más profundo el sentido nacional. Más bien he planteado en la dicotomía en un conjunto de visiones y de categorías respecto a cómo se construyó el socialismo en Europa. Habló de ese vínculo durante 16 meses Sí. en la Cámara con Trías. Habló de discusiones políticas, es decir, cómo se daba ese vínculo con Trías, tanto, digamos, profesionalmente en la Cámara, como en ese otro aspecto que decía que había discusiones paralelas, digamos. Bueno, sin duda fue un momento muy particular de la vida del Uruguay. La legislatura se inicia ya con cuando lleva varios meses de que Pacheco había otorgado lo que se llamaba la conducción de la lucha antisubversiva a las Fuerzas Armadas. Y la legislatura culmina con la disolución del Parlamento con el golpe de Estado. En ese periodo, desde que se inicia, tenemos los sucesos del 14 y 15 de abril del 72, la declaración del estado de guerra y la suspensión de la seguridad individual. A los pocos meses, la ley de seguridad del Estado, el desafuero de un diputado suplente del Frente Amplio, del grupo de Erro, Washington Leonel Ferrer. Bueno, luego toda una serie de acontecimientos que se van dando en esos meses. El febrerazo, el 9 de febrero como símbolo. Y ahí sí viene un momento delicado porque en la izquierda se plantean visiones divergentes sobre cómo se interpreta. El 9 de febrero las Fuerzas Armadas, algunos consideran que ahí comenzó el golpe de Estado, es una de las visiones, que culmina en el 27 de junio. Hay una serie de acontecimientos, uno de ellos nada menor que los propios comandantes, jefes militares, designan un comandante en jefe del ejército en operaciones. A su vez hay un enfrentamiento entre Fuerza Aérea y Ejército de un lado y Armada del otro. Y ahí las Fuerzas Armadas, inicialmente más bien Ejército y Fuerza Aérea, luego las tres, emiten un conjunto de comunicados, dos de los cuales adquirieron muy fuerte importancia y polémica, que fue el comunicado 4 y luego lo que es un corolario y ajuste y complemento y desarrollo del comunicado 4, que es el número 7, que son vistos como programas políticos, programas de visión y de transformación del país. Recordemos que en ese contexto había dos acontecimientos históricos que golpeaban mucho y la discusión en los nacionalismos o las izquierdas del tercer mundo, que fueron, uno, la revolución egipcia, o árabe egipcia, de comienzo de los 50, con la figura de Gamal Abdel Nasser, y el nasserismo como un fenómeno. Era un coronel inicialmente, luego un caudillo político, se le decía el rais, término que creo que equivale a caudillo en árabe, con una visión de socialismo árabe y nacionalismo árabe, y es, bueno, visto lo militar desde un ángulo transformador popular. Y luego lo que fue el peruanismo, que un proceso
en las formas similar, llamémosle, que es un golpe militar donde el símbolo fue el general Velasco Alvarado, de impulso de transformaciones profundas en la vida de Perú. Entonces hubo una visión en la izquierda de ver esos comunicados de 4 y 7 como la existencia de sectores militares en Uruguay partidarios de procesos similares, lo que se llamaba el peruanismo. Una frase que en sectores de izquierda, ahí estaba mucho el Partido Comunista, el Partido Socialista, el TRIAS, estaba mucho en esa línea, que decía que las Fuerzas Armadas, no me acuerdo exacto, debían dejar de ser o no ser más el brazo armado de la oligarquía. Y a partir de desarrollaba una tesis de la existencia de un camino, llamémosle, peruanista en Uruguay. En el otro extremo había una línea más bien desde el punto de vista conceptual, la guía Carlos Quijano, con el semanario Marcha, totalmente contraria a esa visión, considerando que todos los golpes militares eran regresivos, que terminaban contra las democracias, contra los pueblos. Y bueno, hubo distintos deslizamientos de posiciones, personas que tuvieron una postura y luego otra, y algunas intermedias en las que uno puede ubicar a Seregni, ¿no? Que no tenía ni una visión tan dura como la de Quijano, que a veces quienes no compartían la visión la consideraban un poco antimilitar, ¿no? No militarista solo en el sentido de los militares ejerciendo función política, sino antimilitar. Pero también él consideraba que tenía un poco de visión un poco idílica, de que se veía una existencia, un peruanismo que Seregni desconfiaba que existiera, ¿no? Entonces eso generaba un marco de discusión fuerte en la izquierda. Erro, por ejemplo, que si bien estaba en líneas muy próximas a lo que fue el Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, uno veía que el movimiento 26 de marzo, como un grupo político muy próximo al MLN, tiene una línea bastante similar a la de socialistas comunistas. Erro tenía una línea muy similar a la de Quijano, ¿no? Entonces fueron momentos de discusiones fuertes, tensas incluso, donde las interpretaciones de lo que estaba ocurriendo era divergente, y no hay cosa más complicada en política que cuando hay una diferencia en el diagnóstico. Otra cosa que a partir de un mismo diagnóstico haya propuestas distintas. Ahí las diferencias eran de diagnóstico, ¿no? Producto de ese febrerazo, el febrerazo empieza con ese alzamiento el 9 de febrero y culminan con lo que se llamó el Pacto del Boisolanza entre Bordaberry y los comandantes militares en la base Boisolanza. Producto de eso se crea el Estado Mayor Conjunto y la participación de oficiales militares en actividad en la conducción de los entes autónomos y participación en los estamentos administrativos superiores de los ministerios. Entonces ahí hay una interacción muy fuerte del tema militar y político en esos meses que van de fin de febrero a fin de junio. Y tengo ahora una anécdota. El fin de semana es cuando hay informaciones, Seregni tiene informaciones de que ya es inminente el golpe de Estado, incluso la forma que se iba a producir. Erro estaba en Buenos Aires. Recordemos que había un trasfondo, había habido primero un pedido de desafuero a Erro que había fracasado en el Senado, y luego un pedido de juicio político. La diferencia es que el desafuero lo da la Cámara que integra el legislador, en este caso el Senado, y el juicio político, la Cámara de Diputados actúa acusadora y el Senado de juez. Y la Cámara de Diputados, el jueves previo, por un voto de diferencia, había rechazado el juicio político.
es decir, hacer la acusación. Y ahí se creó una situación tensa donde ya la información que se había recogido, que durante el fin de semana se había bajado en los cuarteles la información de que se iba a producir el golpe de Estado. Y ahí, bueno, el lunes se procesa toda la información entre Sereñi y su equipo. Yo estaba lo que llamaba el círculo íntimo de Sereñi, y ahí me voy al Parlamento y estoy dando toda la información que se tenía. Y Trías no estaba, y de repente aparece, el lunes y martes, ¿no? Y de repente aparece con su cuerpo y su portafolio. No sé qué haría Vivian Trías en la época de la digitalización. Usaba aquellos portafolios de cuero inmensos, pesados. Además él viajaba en tren desde Las Piedras, ¿no? Lleno de todo lo que pudiera haber. El papelerío que llevaba todos los días, porque no había tema que anduviera por ahí volando en el Parlamento, que se estuviera discutiendo, que él no tuviera la documentación en su portafolio. Una de las cosas difíciles de las discusiones con Trías es que empezaba a hablar y de repente, venía el peligro. Abría el portafolio y sacaba justo el papel de lo que se estaba discutiendo, ¿no? Era una biblioteca andante. Y me acuerdo llegando ya sofocado, bajando el ascensor en el ambulatorio, la cámara, me acuerdo que me encuentro con él en el ambulatorio. Se viene el golpe, sí, lo estaba buscando, yo no lo tuve, lo estaba buscando hace rato. Sí, me dijeron, bueno, vamos, está toda la información. Pero ya la información ya era pública en el momento que llega Trías, ¿no? Que no hubo sesión de Cámara, la sesión fue en el Senado, y fue la última vez que lo vi a Trías antes del golpe, ¿no? Después, sí, ¿Lo vio después del golpe? Lo vi al poco tiempo, sí. Ajá. ¿Casualmente o fue un encuentro político, digamos? Una mezcla de ambas cosas, sí. Bien. ¿Recuerda en esos 16 meses discusiones particulares con Trías? Es decir, cuando habla de discusiones en la coordinadora. Bueno, no, lo que pasa es que es muy difícil relatar porque la coordinadora era una coordinación de funcionamiento parlamentario. Había 1000 temas que tenían que ver con que viene una modificación a la Ley Nacional de Vivienda, que se va a modificar la unidad reajustable, que no sé, no es que todo lo que se iba a discutir ahí era, como le gustaba usar la palabra a Trías, el hilo rojo de la historia, ¿no? Es decir, el 99% de las discusiones eran temas muy importantes para un grupo de gente, pero absolutamente puntuales en cuanto a quiénes eran los beneficiarios o afectados y que era relativamente episódico, visto en términos históricos, ¿no? No es que era un grupo de sabios que estaba todo el mundo descubriendo la historia de la humanidad. Es decir, más bien las discusiones políticas. Yo creo que las discusiones políticas realmente importantes aparecieron dentro del Frente Amplio fuertes entre febrero y junio, a raíz de las distintas interpretaciones que se daba al fenómeno del surgimiento del fenómeno militar, ¿no? Que previamente en realidad no había, siempre hay divergencias, bueno, conviene hacer esto o lo otro, pero digo, no era con enfoques de fondo distintos. Yo creo que el momento que hubo enfoques más complejos fue en ese periodo, ¿no? Última, por mi parte, así tampoco lo detenemos demasiado. El tema de los checos, el tema de esta acusación que está, por supuesto, hace ya 2 o 3 años más, casi 5 años en el conocimiento público sobre el vínculo de Trías con los checos, que por supuesto se sabe que no fue solo Trías, incluso integrantes de los partidos tradicionales, Blanco y Colorado. Pero, ¿qué impresión tiene usted de este vínculo? A ver, yo creo que
en todo el tema servicios de inteligencia. Hay visiones que aparecen que son un poco simples y algunas un poco novelescas. Naturalmente los servicios de inteligencia operan y son muchos. Y sobre todo en esos periodos en Uruguay hubo muchos servicios de inteligencia. Entre otras cosas porque aquí fue un país que operó mucho como zona franca, donde se instalaban muchos servicios de inteligencia por operar más hacia países vecinos que aquí adentro. Lo que hay que entender es que hay tareas de servicio de inteligencia y otras que no son servicio de inteligencia, que es recopilar información. Si uno lee análisis, estudios, memorias de personas que estuvieron dentro de la organización, por ejemplo de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, que además muchas veces se simplifica y se cree que es la única agencia de inteligencia de Estados Unidos. También está la agencia, después ahora adquirió modernamente la DEA, la de drogas, pero en aquella época también la Agencia de Inteligencia de Defensa. O gente que estuvo en la KGB, sobre todo apareció mucho material después de la caída del socialismo real o del muro de Berlín, o de la Stasi alemana. Uno encuentra que también hay sobre el Mossad israelí, sobre el Deuxième Bureau francés, sobre el CISM italiano, sobre el MI5 y el MI6 británico, que el abrumador tiempo que destinan los servicios de inteligencia es a recopilar y procesar y analizar información. Tareas que se pueden hacer a través hasta de una universidad. Y una tarea que uno nunca sabe cuando habla con diplomáticos, sobre todo estoy hablando de aquella época, si pertenece o no a servicio de inteligencia o pertenece a un organismo diplomático, el cual que tiene que estar mandando permanentemente informes. Una de las tareas más importantes de la diplomacia son los informes que mandan a su país. Y hablan con mucha gente. En ese aspecto, bueno, es probable que todo el que estuvo en alguna actividad de estas haya hablado con mucha gente que haya sido de servicio de inteligencia de muchos países. Porque en general hay mucho contacto con funcionarios diplomáticos de los distintos países. Y algunos dicen, pregunta demasiado, ¿no? Bueno, y preguntas muy específicas. En ese sentido, pero esto mismo lo refiero a mucha gente que han acusado, fue colaborador de la CIA. Gente que podría tener, que sin duda tendría alguna afinidad política con Estados Unidos, la política, y hablaba con diplomáticos o funcionarios norteamericanos, y hablaba lo mismo, no es que estaba revelando que había abierto una caja fuerte, sacando un documento secreto, le hacía el análisis de lo que pensaba, ¿no? Entonces, eso es muy común, el que llegan informes que presuntamente es por una actividad académica y termina después en un archivo de servicio de inteligencia, o fue pedido como si fuera académico y en realidad detrás había un servicio de inteligencia, pues eso es lo normal. Digo, yo creo que cuando se sabe cómo es ese mundo, se conoce, se desdramatizan las cosas, ¿no? A veces se cree que no, porque estuvo al servicio de inteligencia y entonces corría entre los bosques y se escondía debajo de una cueva. Bueno, sí, por supuesto que hay lo que en general en la materia se le llama los servicios especiales, que son los que hacen atentados, pueden incluso hacer asesinatos, ¿tá? Bueno, y arman golpe de Estado o sublevaciones. Por supuesto que eso existe, pero creer que eso es lo único que son los servicios de inteligencia es un reduccionismo, ¿no? Y trabajan mucho con cosas de información. Incluso se sospecha de algunas universidades en algunos países que están muy vinculadas a algún servicio de inteligencia, ¿no?
¿Pero qué es? ¿Porque andan fabricando explosivos? No, porque están recopilando, procesando información y analizándola y construyendo teorías, ¿no? Lo segundo, los financiamientos. Bueno, hasta hoy hay financiamientos de actividades políticas, parapolíticas o académicas. Ahora es más claro el uso de las llamadas fundaciones, que hay muchísimas de distintos países de distinto tamaño. Y bueno, esos fondos, ¿que es para una actividad de inteligencia o es para apuntalar gente que piensa de determinada manera y va a hacer estudios que son funcionales a determinada corriente política? Pues una corriente política ideológica, pues intereses de un país determinado. Y que por esos trabajos cobra, por supuesto que cobra. Se cobra toda actividad investigativa, no todas, se hacen en este país sobre todo se hacen demasiadas que por amor al arte, pero en general es encargar un informe, un análisis, un estudio, una publicación. Eso no quiere decir, y a veces las personas pueden estar, si se quiere, operando políticamente, pero al final todo el que hace propaganda o difunde ideas en favor de alguien está operando políticamente. Es decir, eso de considerar, no, esto es una operación política, y quiere decir que es algo diabólico y hay cosas santas. ¿Cuáles son las santas? El no opinar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esos juicios, porque es muy fácil encontrar que alguien haya firmado un recibo de que le encargó una fundación, un país o un servicio de un país, un trabajo determinado, y que eso de repente haya terminado un archivo. Puede haber terminado, por supuesto que sí. Entonces, yo creo que hay que bajar un poco el tono, y lo digo esto con carácter general, no solo el caso de Trías o de lo que puede ser, bueno, en este caso lo vinculaban a Checoslovaquia, pero también yo he visto, por lo menos de lo que conozco de Uruguay, que se ha manejado con mucha ligereza acusaciones de que está al servicio de la CIA. Y de repente hay gente que tenía posiciones honestamente favorables a Estados Unidos y que tenía contactos en que daba sus opiniones, esto, aquello. Y eso no implicaba que era el agente 843, ¿no? Me parece que estas cosas hay que bajar la pelota al piso, porque yo a veces decía en chiste, bueno, a lo largo de mi trayectoria, pero a mí me pueden acusar de haber estado al servicio de más de una docena de servicios de inteligencia, de todos los campos además, ¿no? ¿Por qué? Porque uno se ha vivido entrevistando con gente de diplomáticos, funcionarios de los distintos países y potencias, ¿no? Entonces, generalmente uno con los que menos tiene diálogos, con los que tiene barreras idiomáticas. Si no existe esa barrera idiomática, habla con mucha gente. Entonces, yo en general creo que hay que tener mucho cuidado, y repito, lo digo con carácter general, mucho cuidado cuando se acusa a alguien del lado que sea y en favor de lo que sea, de estar al servicio de un servicio de inteligencia. ¿Que brujas hay? Las hay, pero cuidado con ver demasiadas brujas cuando lo que hay son árboles y no brujas. Última caracterización de Trías. Si tuviera que decir quién fue Trías. Bueno, de alguna manera lo que dije al principio, es decir, siempre hay, todas las personas somos multifacéticas, mucho más si se mezcla lo personal con lo intelectual, con lo actitudinal. Tomando en cuenta lo público de Trías, los aportes, bueno, siempre de cualquier persona uno encuentra dos o tres cosas, y uno diría, bueno, yo creo que el aporte de Trías en la investigación histórica, desde el ángulo del revisionismo marxista, también lo que es la investigación de lo que podemos llamar las tramas o redes de poder,
económicas, ¿no? Que investigó mucho, que hizo distintas publicaciones sobre el tema. Que lo ligaba, por eso digo, entre el revisionismo, entre la concepción historiográfica y la teoría política, es toda una interrelación que él realiza. Y en esa interrelación termina la construcción de un proyecto país. Proyecto país, el cual puede estar muy de acuerdo, desacuerdo, gente que consideró que en el momento era válido y vistos desde hoy ya no. Bueno, que siempre hay cosas que resisten el tiempo y otras cosas no. Eso era de época, ahora ya, de esa época, ahora ya no. Pero yo lo ubicaría por ese lado, por el lado de un aporte intelectual perdurable, discutible, por supuesto, todo aporte es discutible, va a tener sus grandes defensores, sus detractores, y el que en un momento lo defendió y después si no, me parece que ya no, pero es un aporte sostenible, y que él deja ahí un legado que es muy importante además estudiarlo. Es muy difícil entender el Uruguay, sobre todo, bueno, podemos hablar del Uruguay del siglo XIX, pero también el Uruguay de los 50 y 60, comienzos de los 70, es muy difícil entenderlo sin la lectura de Trías. No quiere decir, no, esa es la Biblia, no. Puede leerse y estar discrepando con todo, ¿no? Normalmente pasa con toda persona que aporta, que es muy difícil, que salvo gente muy acrítica que no diga, no, con esto no estoy de acuerdo, o esto ya pasó, pero digamos que es un aporte cuya lectura es imprescindible, ¿no? Fue un gran aporte de la Cámara de Representantes, y ahí la figura impulsora fue José Díaz, de la publicación de las obras completas de Trías, ¿no? Que se hace apenas se inició la primera legislatura post-dictadura, ¿no? Y que deja ahí una secuela de materiales, de documentos muy ricos, por supuesto, de mucho desnivel, porque al hacer las obras completas, de cosas hechas con gran reflexión y de cosas que un discurso parlamentario, por ejemplo, que se hace en el calor de una discusión, pero que todo eso sin duda aporta, ¿no? Yo lo ubicaría por ahí, es decir, como un individuo que deja legados que importa que siempre se miren, se vean y se atiendan, ¿no? Repito, sin ningún sentido acrítico, creo que sobre todo hay que leer siempre con esa visión de interpelar el producto, pero que hay algunos que son, incluso algunos que tuvieron ruido en una época y después uno los ve muy prescindibles, y otros dicen, no, esto entra en las 100 obras que hay que leer, los 100, no sé qué, o los 10, bueno, ahí está Vivian Trías.